Hola, hola, muy buenas tardes. Saludándoles desde las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que tenga un día muy productivo y lleno de energía, hoy tendremos a la licenciada Rosa María Martínez García, mejor conocida como Rosma, jefa del Departamento de Difusión y Divulgación de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Saludo a todos los que, bueno, pues ya están por arrancar clases, ya están arrancando actividades en la máxima casa de estudios aquí en San Luis Potosí. También ella forma parte del consejo directivo de la Red Mexicana de Talleristas, ha sido subdirectora de divulgación del Coposit, que bueno, ella inicia con todo lo que es formalmente el departamento y el área de divulgación del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y ha sido también subdirectora de experiencias educativas en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, pues finalmente el museo más importante que tiene la entidad aquí en San Luis Potosí. Le va a encantar la plática y también la selección del día de hoy, la selección musical que nos trae Rosma el día de hoy. Quédese con nosotros. Les recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, en el Facebook Magnética FM XHAWD 107.1. Saludo a todos los que nos están siguiendo vía Facebook Live. Un saludo como siempre a la cuna de la independencia, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Un saludo para el señor Alejandro, la señora Lupita, que cada miércoles nos escuchan, a Alex, Sofi y Alejandra Hernández, como siempre nos están sintonizando a esta hora. Quédese con nosotros y quiero dar la más cordial bienvenida a Rosma. Rosma, un gusto tenerte en el programa. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes. Y bueno, un saludo a todo el auditorio y feliz año para todos, que este año sea magnífico. Ya arrancando, ya vamos a la mitad del primer mes que va de volada esto. Y bueno, Rosma, yo la verdad es que yo estaba desde que antes que empezamos el programa, dije, esto nos va a llevar 3 o 4 programas, definitivamente, porque bueno, definitivamente déjeme contarle, Rosma, la trayectoria y lo que ha impulsado la divulgación científica, no solamente en San Luis Potosí, sino a nivel nacional, a través de la red, a través de actividades. Pero bueno, partamos desde el inicio, Rosma. ¿Cómo empiezas en este mundo de la divulgación? ¿Cómo te empiezas a desarrollar? ¿Cuáles vienen a ser tus primeros pininos? Y de ahí hasta el momento presente, ¿no? Fíjate que soy muy afortunada porque me encanta mi trabajo y me encanta lo que hago y quiero platicarte que comencé de manera empírica. O sea, yo soy orgullosamente egresada de la Universidad del Centro de México. De la UCEM. De la UCEM. Y ahí justamente comencé con mis pininos, o sea, dentro de la parte del OTON, donde empezamos a hacer estrategias de divulgación para enseñar a la gente tecnología. Ya. A mí me toca el arranque de justo cuando empiezan las computadoras aquí en San Luis Potosí, que es la primera institución que la tiene para los niños. O sea, hay otras instituciones en los tecnológicos, en otras universidades, en la universidad misma, pero no estaban todavía como implementadas para los niños. Okay. Entonces, a mí me piden que ayude para colaborar con eso, ¿no? De que hagamos alguna estrategia para que los niños aprendan lo básico de computación. Fíjate bien lo interesante, ¿no? Que como tú bien dices, es empírico y la parte de la divulgación luego también creo que muchos, y me incluyo en esa lista, empezamos de manera empírica. Ya cuando empezamos a descubrir que hay una trayectoria, una historia de la divulgación incluso en San Luis Potosí, pues bueno, ya vemos en qué mundo estamos inmersos, ¿no? Sí, entonces cuando yo descubro que eso es divulgación, bueno, yo me enamoro y ahí te quedaste. Ahí me quedo. Y ya después de la UCEM, ¿dónde continúas con tu experiencia? ¿Dónde empiezas a desarrollar más actividades de divulgación ya después de esta experiencia en la UCEM? Bueno, paso mucho de mi vida laboral en el ámbito académico, hasta que un día pues el Coposit justamente toca mis puertas y me dice, vente para acá, vamos a hacer divulgación y además divulgación estatal, ¿no? 10 años prácticamente, 11 casi que fue ese momento, ¿no? 2009, 2010, por ahí. 2010, sí. O sea, estamos hablando de hace una década. Sí. ¿Cómo estaba en ese momento, desde tu perspectiva, el aspecto de la divulgación en San Luis? Fíjate que yo estaba como muy preocupada y confundida porque yo decía, ¿por qué todo lo que hay de divulgación es únicamente divulgación de física? O sea, había muy poquito de química, muy poquito de biología y nada más. A lo mejor un poquito de matemáticas. Pero todo lo que sea divulgación era en cuestión de física y era muy importante. Sí, claro. Y obviamente pues tenía ahí a mi gran maestro Hugo Jasso, que era uno de mis pilares. Señorón. Que fue quien me abre las puertas para la divulgación. Y bueno, yo decía, bueno, ¿y todas las demás áreas en dónde están, no? O sea, claro, que la gente no tiene preguntas acerca de otras áreas del conocimiento. Claro. Y yo creo que ese fue el gran reto, ¿no? De empezar a hacer diseño de estrategias para hacer divulgación, no solo de física, sino de otras áreas del conocimiento. Y que bueno, no había ni siquiera recurso para hacerlo. O sea, estabas en ceros, no había presupuesto, digo, porque ya hablaremos más adelante cuando arranquen estos apoyos de CONACYT en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero que bueno, en ese sentido, ¿cuál fue tu estrategia para empezar a
premiar pues a la gente que hacía divulgación, porque luego la gente, como decíamos ahorita, no sabíamos que hacíamos divulgación, y dices, bueno, ¿cómo identifico a aquellos que hacen divulgación? ¿Cómo empezaste a hacer todo eso? Fíjate que yo creo que mi papel fue en 2 niveles. Uno, en la gestión, porque teníamos que buscar recursos y espacios y venderles la idea de la importancia de la divulgación, porque mucha gente ni siquiera sabía, ¿no? Mis hijos les decían, ¿qué hace tu mamá? Pues divulgadora. ¿Qué hace qué? ¿Y qué es eso? Maestra. Se les hace más fácil, ¿no? O sea, sí. Porque ni siquiera lo que hacía un divulgador era reconocido, ¿no? Claro. Entonces, lo primero fue gestión, y ir tocando puertas de que nos abrieran tanto los espacios como que nos ayudaran a implementar esas estrategias. Y la segunda, desarrollar justamente herramientas que nos ayudaran a hacer esa transmisión del conocimiento, ¿no? Entonces, esos fueron los 2 primeros. Y la tercera, lo más importante, es buscar alianzas. O sea, claro, un divulgador, en mi caso yo opino, que debe de ser generalista, o sea, debe saber un poco de todo, pero debe de apoyarse con la gente que tiene el conocimiento, ¿no? Entonces, de ahí que por ahí empezamos a buscar a la gente de robótica con Pau Galindo y a Carla Reyes, que las conocí justo al mismo tiempo. Por ahí a la gente que hacía divulgación de química con la doctora Pilar y con Cristi Cubillas. Con Cristi Cubillas. La doctora Cristi. Con Pili, que también hacía cosas de física y que también tenía por ahí como conducción saludable o algo así. O sea, en fin, había diferentes matemáticas con Yolanda y con la doctora. Con la doctora Lilia. Con la doctora Lilia. Claro. En fin, cada uno iba como poniendo su granito de arena desde su expertise, ¿no? Ya. Entonces el consejo lo que hizo fue hacer esa sinergia y hacer esa colaboración, esa red de conocimientos para empezar a hacer eso, lo que era divulgación, y no solamente en la capital, ¿no? Sino en el estado. Y es cuando inicias pues ya formalmente la red de divulgación, ¿no? Ya que era manada, era una línea propia de estrategia del Coposit, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo porque era imposible que una sola persona pues diera divulgación al Estado, ¿no? Claro. Entonces era eso, ¿no? Ir a tocar puertas a las cabeceras municipales y venderles la idea, y que ellos a su vez pues se reunieran con maestros o con gente que era experta, identificar que había muchos divulgadores que ni siquiera estaban reconocidos. Ni siquiera estaban reconocidos. Por sus instituciones, ¿no? ¿Cómo? Entonces era curioso, porque desde la misma autónoma, ¿no? Divulgadores claro. Aquí no hay. ¿Cómo que no hay? Pues yo conozco a Sutano, Mangano y Perengano, ¿no? Claro. Entonces fue desde eso, desde tener el reconocimiento y la identificación de gente que ya por naturaleza ya lo tenía. Ya tenía las características que cumplían para ser un divulgador, ¿no? Ahora, también aquí lo interesante es que, bueno, pues también estamos en Magnética, y bueno, también impulsaste estrategias a partir del concepto del Club de los Curiosos, que bueno, pues también estuviste en esta casa radiodifusora, pues haciendo algunas actividades de divulgación, ¿no? Platícanos de eso. Fíjate que yo le agradezco a Fernando, porque Fer compró la idea y yo en su momento se lo agradecí infinitamente, y bueno, todavía a la fecha, porque yo necesitaba una estrategia para salir y dar a conocer lo que había de investigación en el Estado. Ya. Y una forma que por ahí se nos ocurrió en el equipo de divulgación era justamente hacer personajes en el que tuvieran el conocimiento obviamente emanado de los investigadores, claro. pero que la voz fueran niños con los que se pudieran identificar, ¿no? Okay. Y fue creciendo, o sea, bueno, teníamos 4 personajes, en los que pues nos daban los temas y hacíamos las pequeñas cápsulas de divulgación con voces de niños. Ya eran los curiosos. Y que ya eran los curiosos, así empieza el Mira, qué maravilla. Y que bueno, en ese sentido, tú ya también en ese momento habías identificado que bueno, pues había ciertos vestigios de actividades de divulgación como la valija de la ciencia, ya estaba como tal de patrimonio del Consejo el vagón de la ciencia. Volviste a capitalizar esos recursos. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el vagón de la ciencia? ¿Cómo fuiste impulsando, aparte de Club de los Curiosos, bueno, las demás estrategias, cuáles pudieron haberse desarrollado en ese momento? Fíjate que como tú dices, empezamos con eso. Empezamos con diseño de espacios de divulgación, espacios físicos, buscando que, por ejemplo, el primero fuera el vagón de la ciencia, que era un espacio que tenía el Consejo, en el que fue una iniciativa nacional en el que se donaron vagones, aviones y barcos en toda la nación para que se hicieran esos espacios de divulgación, en donde los chicos pudieran hacer como un club justamente de donde pudieran hacer experimentos y talleres y pudieran acudir, ¿no?
¿no? Entonces rescatamos por ahí el vagón y después también aquí, bueno, obviamente seguíamos con eventos muy importantes que empezaron desde los 90s, como la Semana de la Ciencia, que era muy importante y que bueno, que es el mes en el que todos los divulgadores nos reunimos a hacer divulgación. Y que se permitía pues hacer vinculación, ¿no? Que bueno, estamos encantados y arrancando apenas el programa, no se vaya, ahorita regresamos y vamos con música, aparte de la selección de nuestra querida Rosma, y esto es de Celine Dion, Because You Love Me. Volvemos. Estamos de vuelta nuevamente en Coposit Radio. Gracias que nos escucha desde la casa, desde el auto, desde su oficina, desde donde quiera que esté. Un saludo a todos y también recordando que nos están escuchando. Un saludo fuerte, caluroso abrazo a la cuna y la independencia a todos en Dolores Hidalgo, Guanajuato, que se antoja ya que pase este frío, Rosma, y nos vayamos por unos heladitos, que ya ves que hay muchos sabores exóticos allá y todo, ¿no? Pero bueno, estamos platicando precisamente toda la que ha sido la trayectoria, el impulso, las estrategias y pues también las posiciones fundamentales que Rosma, como gestora y como divulgadora de la ciencia, la tecnología y la innovación, pues en San Luis Potosí, en la región y a nivel nacional. Y bueno, Rosma, pasado el tiempo de las estrategias y de las experiencias que se lograron impulsar en el Coposit, ¿hacia dónde brincas? ¿Cuál es la transición? ¿Vas a la Universidad Autónoma? ¿Qué pasa cuando llegas a la Facultad de Ingeniería? Fíjate que la Facultad de Ingeniería voltea los ojos a ver una pobre divulgadora que andaba por ahí que andaba divagando. Porque por dos cosas, por dos ejemplos que tuve. Por ahí estuvimos impulsando el primer diplomado de divulgación estatal y que ahí fue cuando tuve la oportunidad de pues regresar a la universidad y decir necesitamos apoyo porque ahora necesitamos no solamente tener esos esfuerzos de red, sino que además tienen que profesionalizarse. Claro. Entonces, gracias a la Universidad Autónoma lanzamos este primer diplomado y ahí es donde primero ahora sí que me conocen. Sí. Y la segunda es con una estrategia que entramos también aquí dentro del Consejo, que fue el primer robot humanoide que utilizamos en el Estado y de hecho en a nivel México, nacional, digo, no sé, Zacatecas también traía por ahí en esas Zacatecas épocas, ¿no? Fue un poquito después. En nuestro caso fue el primer robot humanoide utilizado para la divulgación y bueno, esos dos ingredientes voltearon a ver voltearon los ojos, ¿no? Y dijeron, bueno, a ver, ven para acá, vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Y entonces tengo esa formidable invitación de la Facultad de Ingeniería para hacer justamente divulgación, pero específicamente de ingeniería. Ya. Y ese fue un segundo reto, ¿no? O sea, que es muy amplio finalmente. Que son 15 carreras y que son 15 enfoques y 15 formas de ver la ingeniería, ¿no? No, y cabezas, bueno, olvídate, o sea, los jefes de cada división. ¿Cómo logras consolidar? Porque déjeme contarle a usted que nos está escuchando, la Facultad de Ingeniería es la única institución, y corrígeme, Rosma, que cuenta con grupos de divulgación en áreas especializadas, ¿no? Porque finalmente otras facultades de la Universidad Autónoma, pues bueno, llevan de manera conglomerada pues al grupo de divulgadores o talleristas, pero ustedes sí los tienen ya plenamente hasta estructurados y definidos. ¿Cómo conformas y en qué consisten estos grupos? Fíjate que ahí la estrategia de desarrollo en combinación con el director, que nos lo pide el maestro Jorge Alberto Pérez González, es hacer una estrategia en la que no solamente se dieran los talleres, sino que además se hicieran cabezas de esos grupos hechas justamente por investigadores y por profesores de la facultad y que a su vez tuvieran el apoyo de los chavos, ¿no? Y trabajar en dos niveles, tanto ellos que desarrollaban las estrategias para divulgar la ingeniería como la capacitación a sus chavos mismos, porque ellos mismos iban haciendo la réplica del conocimiento. Claro, ¿no? claro. Entonces, por ahí creamos el programa de divulgación que se llama Ingenialidades y justamente una de las estrategias era hacer estos grupos de divulgación y como tú dices, sí, estamos reconocidos a nivel nacional, estamos estructurados, tenemos un logotipo y una forma y a pesar de que hay 15 diferentes temas, somos Ingeniosos Divulgando, que cuando vamos a hacer divulgación, bueno, pues nuestro logotipo va al frente, muy puestos con el chaleco, porque no es la camiseta. Claro, no, están con imagen de autores muy cuidadosa siempre en esa parte. Y entonces, bueno, pues salimos así a hacer divulgación tanto estatal como nacional. Fíjate, una pregunta que a mí también siempre me salta, digo, en el sentido estricto de cuando tienes que armar estrategias o que tienes que vender la idea de la divulgación. ¿Cómo de alguna manera lograste que los investigadores, porque hay que ser realistas, luego los investigadores, y debo decirlo, pues no son pocos, sino a veces luego son muchos los que, la verdad, son renuentes, y más que renuentes dicen, no la hago de tiempo, quizá no me cuenta para evaluación. ¿Cómo logras
hacerlos inmersivos? ¿Cómo logras insertarlos a que realmente se sumen a la parte de hacer divulgación? Porque bueno, pues obviamente el investigador está abocado, dedicado al 100 a decir, bueno, vamos a desarrollar el conocimiento, pero bueno, también en el entendido estricto que socialmente es fundamental la divulgación, la difusión del conocimiento. ¿Cómo logras para convencer a los investigadores a que se sumen a divulgar? Fíjate que una maestra un día me dijo una frase que es parafraseada, no es exacta del autor, pero decía que aves del mismo plumaje volando en el cielo se encuentran. Ok. Lo voy a repetir. Okay. Aves del mismo plumaje volando en el cielo se encuentran. Y así es. Yo creo que cuando comienzas a hacer divulgación, lo primero que tienes que hacer es no luchar contra el sistema, sino identificar quién ya está ahí. Okay. Quién ya tiene esas habilidades, quién tiene el amor por hacer la divulgación, porque yo creo que la primera característica que tiene que tener un divulgador es la creatividad, y la segunda y no menos importante es el espíritu de servicio. Claro. O sea, si tienes claro esas dos cosas, híjole, puedes desarrollar lo que quieras, pero sí tienes que tener conciencia del compartir, por compartir porque te nace, porque nadie te obliga, porque nadie te paga. Qué padre que te paguen, eso me encanta, porque pues obviamente este es un trabajo, yo creo que se debe de exigir justamente el pago, y yo soy una afortunada de vivir de la divulgación, pero creo que más allá de eso tienes que tener las ganas de compartir ese conocimiento. Entonces, lo primero que buscamos es justamente buscar la gente que dentro de la facultad ya la hacía. Muchos ni siquiera sabían que la hacían. Entonces nada más decir, es que eso que tú haces es divulgación, ¿no? Entonces empezar como a jalar esas cabezas que ya sabían lo que era y que tenían ese amor por hacerlo. Y entonces ya las demás dijeron, pues es que si no estamos en la foto, pues no vamos a salir. Sí, entonces, no hay. Pues a quién, pues a ti. Y hay gente que se enamoró del proyecto y gente que dijo, no, gracias, o sea, esto no es para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues se respeta, tampoco esto no se afuera. Claro, claro. Pero creo que eso fue lo primero, Edgar. O sea, el decir, esto es el grupo quien sube con nosotros a hacer esta divulgación. Oye, que en este sentido, inmediatamente, en esta transición, que pues, digo, es un mundo de trabajo, te avientas y te embarcas en la aventura de hacer aparte un museo ahí en la facultad. ¿De qué trató todo este proyecto del museo en Mita? ¿De qué es? Fíjate que justo cuando entro es cuando comienzan los proyectos nacionales, tanto no solamente para los consejos, sino que empieza a haber recurso para la academia, ¿no? Para las Entonces ahí junto con otros investigadores de la facultad, pues lanzamos este proyecto que se llama MITA, Museo Interactivo de Tecnología Aplicada, en donde hay esa necesidad de hacer no solamente ahora sí que divulgación persona a persona, sino utilizando diversas estrategias de tecnología, ¿no? Pues a fin de cuentas es ingeniería, ¿no? Claro. Entonces comenzamos a retomar algunas cosas tanto virtuales como físicas para hacer divulgación. Mira qué maravilla, y que bueno, de verdad estamos encantados. Ahora también yo quisiera tratar parte, tenemos perfectamente en qué momento, bueno, llega una oportunidad de participar, porque eso yo creo que también te ha fortalecido tremendamente como divulgador importante también aquí en la entidad. Ya habías participado en gobierno, ahora habías estado en la academia, y ahora te pasas a la parte de museos. ¿Cómo es esta experiencia de haber sido, y que bueno, contigo se abre el puesto hasta donde yo recuerdo de subdirección de educaciones, de experiencias educativas? No sé si ya contaba el Museo del Laberinto como tal con el área, pero bueno, ¿cómo es esta experiencia ahora de brincar desde otra perspectiva, desde otra área de injerencia en la divulgación, estando desde el Museo de Ciencia y Tecnología? Fíjate que el puesto sí ya existía, y de hecho ya, o sea, en el museo obviamente hay un departamento que se dedica justo a diseñar esas estrategias para hacer que el público se acerque al museo, ¿no? Porque pues en los museos tú sabes, o sea, una vez que vas ya lo viste todo, a lo mejor ya dices, 3 veces, ¿no? Difícil. ¿Qué es lo novedoso? Y yo creo que lo novedoso pues son los contenidos. Entonces, bueno, pues tuve esa fortuna y quiero confesar que era mi sueño, o sea, para mí el museo primero que conocí fue el de México. ¿El Papalote? Bueno, estaba el Papalote, pero el de la UNAM, El Universum. Que bueno, yo iba y era inmensamente feliz, y jamás en mis pensamientos me imaginé que iba a tener algún día la oportunidad. No, o sea, yo cuando me invitan a colaborar, bueno, yo soy inmensamente feliz porque es justo lo que hago, justo lo que amo, y me toca impulsar 2 exhibiciones que, bueno, para mí fueron maravillosas, que fue la de Da Vinci y la de Tesla, y bueno, colaborar con la creación de una nueva que era con unos bloques, ¿no? Entonces, con esas 3 exposiciones, bueno, mi sueño se cumplió.
pero mis tiempos siempre he sido muy familiar, y tú sabes que en el museo pues es al revés, ¿no? Es muy demandante. Es al revés, es el carga, tiempo, ¿no?, en el que tu familia quiere estar contigo, pues resulta cuando la familia va a los museos y va a las actividades. Entonces para mí era difícil empatar, y para mí siempre ha sido muy importante pues tener tiempo para ellos, ¿no? No, y tienes que balancearlo finalmente, ¿no? Claro. Y así como las investigadoras que son mamás, pues bueno, también las divulgadoras, que es muy demandante porque tú atiendes cuando la gente está en tiempo de esparcimiento, o sea, digo, porque hay una divulgación que está orientada a lo educativo, que estás con los niños, pero ¿qué sucede en sábado y domingo? Y que los museos es cuando también más detonan, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Claro, y que es maravilloso, es una experiencia increíble, o sea, ver llegar las exposiciones y ver cómo te dan los guiones y cómo fueron creados y cómo poco a poco, en colaboración de mucha gente, vas creando la exposición. A pesar de que viene de fuera, pues hay que montar y andamiar, claro, y preparar todo el contenido educativo para el público, ¿no? Entonces, hombre, es una chulada de verdad lo que estamos teniendo aquí con Rosma el día de hoy. Y bueno, estamos llegando a la mitad del programa y no sin antes, vámonos con más música. Esto es Magic, y espero yo pronunciarlo bien, Rosma, by the OG3NE. Regresamos. Estamos entrando a la segunda mitad de Coposit Radio. Gracias que nos esté escuchando. Recuerde, síganos vía Facebook Live, y aquí nos estamos viendo en vivo y en directo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, estamos el día de hoy con Rosa María Martínez García. Ella es Rosma, mejor conocida en todo el argot y el ambiente de la divulgación, que bueno, ya nos ha venido platicando pues todas estas experiencias, y de manera muy muy resumida, créame, porque como decía ella, el divulgatario, que es la parte de todo el acervo de anécdotas, que también, bueno, por ahí el físico Hugo Jasso, pues bueno, él cuenta con 40 años como divulgador. Entonces, bueno, pues difícilmente le vamos a contar algo a don Hugo Jasso, que le mandamos un cordial saludo. Y bueno, también quisiera entrar, Rosma, porque arrancábamos el programa cuando decías, bueno, pues había que identificarlos, gente que hacía divulgación y ni siquiera sabía que estaba haciendo divulgación. Entra esta etapa también, que a la par que estás tanto en museo, que estuviste en la Universidad Autónoma, la Red Mexicana de Talleristas, que esto es importante. Y bueno, saludo por ahí a Tita del Museo Universitario Zacatecano, que ella, yo recuerdo que en los cursos, en el diplomado de divulgación que tú impulsaste en 2012, precisamente ella decía que no podía haber una sola red o una sola organización, sino que las redes precisamente debía haber varias, y eso era fundamental, ¿no? Porque era, finalmente tú ya tenías la experiencia de haber iniciado la red de divulgación que emana del Consejo Potosino de Ciencia con la suma de instituciones, pero ¿en qué momento y de dónde parte, cómo nace esta propuesta, este proyecto de la Red Mexicana de Talleristas? Fíjate que sí, como tú dices, tengo la fortuna de haber sido miembro fundador de la Red City, que es la de aquí, la estatal, y también de la de Talleristas, la nacional, obviamente por una invitación justamente de Tita, de allá de Zacatecas. También Zacatecas. Y obviamente por Miguel, Miguel García, que es un gran divulgador y también gran tallerista, y que tiene toda la metodología y escribe libros para impulsar todo lo que es la divulgación a través de los talleres, ¿no? Entonces por ahí también tuvimos la invitación de hacer esta red, pero especializada, no como la de San Luis, que era de todas las áreas del conocimiento y de todas las estrategias. En el caso de la red tallerista es justamente para profesionalizar a la gente que hacía talleres. Es muy común de que ya en la Semana de la Ciencia o en algún evento de divulgación, tú digas, bueno, ok, vamos a invitarlos para hacer talleres, demostraciones, experimentos, y entonces decías, bueno, pues sí, no, pero entonces también como que normar cuál es la metodología, quiénes deben de hacerla, cómo se debe de hacer, y hacer propuestas y estrategias para hacer los talleres como una parte de la divulgación. Y fíjate, cómo es fundamental, porque si recordamos la Semana Nacional de Ciencia es desde el 94, debido a alineamientos que se establecieron por el Tratado de Libre Comercio, que sin embargo, la Universidad Autónoma ya venía haciendo actividades de semana con anterioridad en Plaza de los Fundadores, aquí en Capital. Pero bueno, aquí lo relevante es que, bueno, ya cuántos años después, ¿cuándo inicia esta parte de la red? ¿En qué año arrancan ustedes con la Red Mexicana? Mira, comenzamos con esfuerzos desde el 2013, o sea ya venía... venía como decir... Empezando, ¿no? A materializarse. Porque pareciera como que de repente te dicen, vas a dar talleres, ¿y qué doy? Pues no sé, llévate plumas y colores y hojas. Seguían empírico, ¿no? O entonces decíamos, no, pues es que eso no es divulgación, y mucho menos es un taller. A lo mejor es una actividad lúdica, a lo mejor es una actividad recreativa, a lo mejor para entretenerlos, pero esto no es una ludoteca. Vamos a hacer un taller de divulgación. Entonces con Miguel, que él tenía ya una estrategia ya muy delimitada, bueno, pues entonces empezamos
empezamos a ver que muchas instituciones, no solamente a nivel Zacatecas, que ya tenían ellos, mucha parte ya acaban de cumplir, creo que 15, 16 años de divulgación, la verdad no recuerdo, pero sí decir, bueno, vamos a compartir esa estrategia, no solamente con Zacatecas, sino con la nación, ¿no? Entonces empiezan a hacer lo mismo, a identificar quiénes son los de los estados y nos convocan y bueno, así arranca la red, formalizándola y vimos la necesidad de hacerla como hace para que pudiéramos, ahora sí que gestionar. Participar en convocatorias. Exacto, todo, los recursos y participar en las convocatorias. Claro. Ahora, aquí también importante, desde Emanada también la Red Mexicana de Talleristas, inician el programa, creo que es uno de los programas principales o el pilar, que es Suma Ciencia. ¿En qué consistía este programa de Suma Ciencia? Fíjate que sí, en la red tenemos 2 programas específicamente. Uno, que es un coloquio en el que hacemos justamente capacitación para todos los divulgadores que les interesa hacer toda la parte de ciencia recreativa. Ahorita vamos a qué es ciencia recreativa. Y la segunda es justamente el desarrollar una estrategia nacional que le llamamos Suma Ciencia. Suma Ciencia porque era como una suma de esfuerzos, pero a nivel nacional, en el que una vez cada 2 meses a nivel nacional salimos a la calle a hacer divulgación de ciencia. Y eso también ha sido un reto, porque es una miedosa de salir a la calle sin esa protección que te da el hacer un evento en el que... Sí, o en la institucionalidad, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces, uno de las cosas que ha sido para mí uno de los retos es justamente salir y saber que bueno, que a fin de cuentas estás con tu mesa, con tus actividades y no hay nadie más que tú. Claro. Pero también el reto de decir, pues tenemos que jalar al público que va pasando, que puede ser desde el que vende globos, hasta el señor que va saliendo de la oficina, hasta la mamá que va a clase con el niño. Entonces ha sido bien interesante porque las estrategias se tienen que diversificar, o sea, no solamente es como cuando tú dices, vas a atender 50 niños de kinder, de... lo programado. Entonces cuando tú dices, ¿cómo puede llegar un adulto mayor, cómo puede llegar un niño? Ese realmente ha sido el reto, ¿no? Y de hacer cosas que les entretengan y que les haga algo, que les genere esa chispa para poder seguir aprendiendo de lo que estamos llevando, del tema que estamos llevando. Y me imagino que has visto ya de alguna manera, y digo, ya no estoy hablando de esas generaciones, porque bueno, estamos hablando del desarrollo de la última década, de los últimos 6, 7 años, pero sí lograste identificar ese cambio en la sistematización de alguna manera, como hacer talleres, de cómo se venían haciendo, ¿no? Porque volvemos al punto, era de alguna manera empírica, se pensaba que era un taller, fíjate, creo que voy a retomar eso importantísimo que dijiste. Luego hay gente que hace una actividad lúdica, y no es un taller y piensa que está haciendo un taller, ¿no? Entonces, gran diferencia en cómo lograr pues la apropiación social del conocimiento, la cultura científica y fomentar el alfabetismo científico, ¿no? Claro. Que bueno, en ese sentido también, en el coloquio que comentabas de la capacitación, ¿cuál ha sido el desarrollo? ¿Va a haber coloquio? ¿Va a continuar la parte del coloquio? ¿Cómo se anda visorando este año las actividades también para la Red Mexicana de Talleristas? Fíjate que en el 2018 tuvimos la fortuna de ser sede, entonces llegaron aquí de otros estados a hacer aquí la reunión. El año pasado estuvimos en Universo, mi gran sueño, fíjate. O sea, imagínate de cuando empezó todo, o sea, ¿no? En las entrañas del museo para mí fue un sueño hecho realidad, porque convivir con gente como Luis Mesa, como todos los grandes divulgadores, Juan Tonda, Julieta Güeña, o sea, todos ellos que estaban allá, ¿no? O sea, dando pláticas y estando... Son instituciones. Claro, que son instituciones, ¿no? O sea, entonces, bueno, para mí, bueno, yo estaba extasiada. Y este año que viene va a ser en la ciudad de Guadalajara. Aún no sabemos la sede, yo creo que ya próximo lo haremos saber. ¿Más o menos en qué fechas va a ser? Normalmente es en junio, ya que terminamos ahora sí que todo el mundo clases. En junio nos reunimos y están cordialmente todos invitados para que puedan participar con nosotros, porque yo creo que no hay otra manera de aprender que aprender de los grandes, de aprender los que ya llevan camino andado, ¿no? Claro. Aquí en San Luis, bueno, tenemos grandes divulgadores como el doctor Flash, bueno, Refugio Martínez. Refugio Martínez, un saludo al gran Flash, que bueno, de verdad, con todo cariño. Claro, la doctora Lilia del Riego, Pilar Suárez, bueno, tantos divulgadores que de los cuales uno se nutre para crecer y aprender, porque siempre tienes que estar estudiando y aprendiendo para mejorar tu trabajo. Claro, y que bueno, algo que definitivamente, y bueno, mi admiración, y te admiro muchísimo, Rosma, y te reconozco que creo que finalmente ha sido un parteaguas, y ya no hablo quizá de un momento en específico, pero yo creo que estos 10 años, estos 11 años en los que has impulsado tremendamente la divulgación desde distintas trincheras, pues bueno, sí ha significado un punto de partida
a la profesionalización de la divulgación, a la identificación del divulgador como personaje social, porque de por sí, si el científico ha batallado en el estigma de clásico científico de bata blanca, cabellos anciano, etcétera, o malvado, como en las caricaturas es el villano, pues bueno, también el papel de hacer una identificación del divulgador socialmente, pues ese es otro reto en este tiempo, ¿no? Totalmente, o sea, yo creo que a veces no se le da el reconocimiento que se debe al divulgador, o sea, pareciera como que si fuera como científico de segundo nivel. Ajá, el que no logró hacer el científico. O la otra que me dice, no, es que tú haces divulgación porque te encantan los niños. Pues sí, me gustan los niños, pero la divulgación no solamente es para niños. Exacto. Es para todo el público, ¿no? Exacto. Entonces, de manera que hemos hecho estrategias para las mujeres, hemos hecho estrategias para la gente de la tercera edad. O sea, la divulgación no tiene que ver con la edad, ni con el género. Claro. O sea, es para todo el mundo, ¿no? Entonces, identificar a esa gente que tiene esas habilidades y ya nada más como irlas como moldeando, ¿no? Y vendiéndoles el proyecto de la importancia de la divulgación, porque a veces pareciera como que te digo que solamente la consideran como entretenimiento y es mucho más. Es detonadora de vocaciones, es detonadora inclusive para decir, saber qué es lo que puedes estudiar, porque gracias a lo que hacemos puedes saber que no solamente, por ejemplo, con ingeniería, ¿no? En mi caso de ahorita, claro. que tú dices un ingeniero y todo el mundo le pone en el casco, porque piensan las que todos botas, van a ser las burras, ingeniero civil, ¿no? Sí. Pues no, resulta que hay 15 opciones. Entonces, es estar identificando qué es lo que quieres comunicar, y ahora con el tema de comunicación pública de la ciencia, claro. Y entonces generas esas estrategias y dándole el valor al divulgador para que pueda generarlas. Una maravilla de verdad de plática, y que no se le olvide, el día de mañana ya va a estar esta charla también en el canal de YouTube del Coposit, y que bueno, de verdad está volando el tiempo. Vamos con más música también de la selección especial que nos trajo Rosme el día de hoy. Este es de Michael Bublé, Always on My Mind. Volvemos. Estamos entrando a la recta final de Coposit Radio. Gracias que se ha mantenido aquí sintonizándonos, y que bueno, estamos platicando el día de hoy con Rosa María Martínez García. Ella es la jefa de difusión y divulgación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la máxima casa de estudios, pero bueno, su trayectoria la da como un referente importante en materia de divulgación de las ciencias, tanto en San Luis Potosí, la región, y a nivel nacional. Y bueno, ya hemos venido platicando la gestión, el impulso que ella ha dado a través de la creación de las redes, a través de estrategias específicas de divulgación y de acercamiento del conocimiento a la población. Y que bueno, Rosma, también un apartado que yo creo que también debe ser fundamental, porque creo que también decías tú en el segundo segmento del programa, pues bueno, pues mucho de esta labor de la divulgación, pues generalmente es de amor al arte, es de paga, que hay gente que toda su vida es divulgador sin remuneración económica, pero creo que también un elemento fundamental para que la actividad de la divulgación se profesionalice, es decir, que tome un valor económico, que finalmente el valor económico, bueno, pues sustenta también toda sociedad, así, como dicen, así nos tocó vivir. Está la creación de empresas de divulgación, y que también tú también has promovido, has creado, y tienes en el apartado de como iniciativa privada, pues bueno, la consultoría de divulgación. ¿De dónde nace esta idea de iniciar pues también en el aparato pues productivo, en el aparato privado en materia de divulgación? Fíjate que incluso también nace la idea de los divulgadores mismos, ¿no? Okay. Por ahí una frase que Tita nos dice es, divulgación que es gratis no se valora. Y yo creo que en la vida es todo. O sea, si tú le das a la gente todo gratis, la gente dice, pues entonces no vale tanto, y entonces pues realmente no le pongo atención, o no le pongo el empeño, ¿no? Entonces, en cambio, ella decía, bueno, pues aunque sea $1, o sea, no tienes que cobrar miles de pesos, pero aunque sea $1, si ya les costó, le van a dar ese valor. Entonces, con esa visión, pues ahora sí que empezamos a hacer decíamos, bueno, esas estrategias para quien quisiera implementarlas, ¿no? Entonces, arrancamos hace ya algunos años con esta empresa que se llama CID, que es Consultoría Integral en Divulgación, en donde justamente nos piden diseño de estrategias de divulgación, algunas para empresas mismas, algunas para la academia, o inclusive diseño de cuentos, o de algunos, o lo que me encanta, ¿no? Que es el diseño de personajes para hacer divulgación, ¿no? Que fíjate, aquí algo importante también a rescatar es que también yo he visto algunos compañeros de las mismas redes de divulgación que lo dicen, es que es difícil. Y bueno, sí tenemos otros casos exitosísimos, y que de alguna manera, más que exitosísimos, siguen empujando. El caso de Flor Dinora, creó la empresa Chipom, la doctora Oliva Torres con Science Coaching, Ricardo Aguilar con Urania, que bueno, actualmente encuentra oportunidad, que creo que luego también eso les abre puerta como encargado de comunicación en el Museo del Virreinato.
Vamos, sí hay mercado, sí hay manera. Yo voy a ser muy claro en esta pregunta. ¿Hay manera de hacer negocio y vivir de la divulgación desde la iniciativa privada? Fíjate que sí, y siempre y cuando también sepas venderla. Okay. Yo creo que un parteaguas es el hecho de que le vendas por ejemplo, las empresas y grandes empresas, el rollo de que no solamente les lleves el payaso o los malabaristas. El show business, ¿no? O sea, sino que también les lleves entretenimiento, pero con conocimiento, ¿no? Okay. Entonces, el hecho de que les des ese plus y decir, ¿sabes qué? Sí, o sea, va a ser entretenido, pero aparte van a aprender, o sea, aparte van a conocer, aparte vas a poder ayudar un poquito en esas necesidades o en esa formación, ¿no? Nos pasa, por ejemplo, que nos invitaron a dar unos talleres en el que era en una comunidad de gente que era los esposos albañiles. Okay. ¿Y sabes quiénes eran nuestro público? Las señoras. Porque querían que les enseñaran los constructores, o sea, los ingenieros que se dedican al área civil. Al área civil. Cómo hacer una mezcla, cómo hacer una reparación. ¿Cómo? Sí, porque a fin de cuentas, o así que, pues los albañiles se van a trabajar claro, afuera, ¿no? Pero dentro, pues se quedan solas. Las señoras. Tienen que aprender. Entonces, realmente si les vendes esa idea de que el conocimiento no todo es como matemáticas y todo cuadrado, sino que también puede ser divertido y lo más importante, que el conocimiento te puede servir para tu vida cotidiana. Importante. Y entonces, si tú tienes esa capacidad de venderle a las empresas, de venderle a las escuelas, pues sí, yo creo que se puede vivir de la divulgación. Puede vivir de la divulgación, claro. ¿no? Que esta es una invitación y un llamado a todos aquellos que hasta puede hacer un proyecto guardado en el baúl, claro, y que decían, no, pues es que luego hasta hay autosabotaje, ¿no? Es que no va a pegar, es que nadie me lo va a comprar. Y que también algo que tú comentas importante, fíjate, en ningún momento comentaste vendérselo al gobierno, porque luego muchas fórmulas de negocios o modelos de negocios buscan el que si el gobierno no me lo compra, entonces no va a ser negocio. Y no es cierto, o sea, escuelas, empresas son las que te pueden consumir la divulgación, ¿verdad? Claro, y de muchas maneras, o sea, yo creo que aquí parte de esta estrategia es que seas muy creativo para poder lanzar esa iniciativa y venderlo, o sea, crearle la necesidad y cubrírsela con este tipo de acciones. Y fíjate, otro punto importante, porque luego creo que también sucede, pues no nada más en el aparato de la divulgación, en el sector de la divulgación, sino también en el sector de investigación, que luego no se sabe cuánto cobrar, ¿no? Porque ya ves que ha sido un dilema, y si hay metodologías y si hay formas en las que se puede establecer cuánto cuesta un conocimiento. Aquí, ¿cómo formulas, cómo sabes cuánto debes de cobrar cuando haces divulgación? ¿De dónde te apoyas? ¿Qué elementos tomas para decir, voy a cobrar tanto quizá para una actividad, un evento, quizá como los albañiles que me comentabas, o para una empresa de la zona industrial? ¿Cómo le haces para formular cuánto cuesta esa divulgación? Mira, nosotros lo que hacemos es como que investigar qué hay en el mercado en cuanto a cuestión lúdica, ¿no? ¿Cuánto te cobra un showman? O sea, ¿cuánto te cobra unos payasos o unos malabaristas que a fin de cuentas sí es súper divertido? O sea, tú llegas y parece esta fiesta. Entonces, con eso proyectar. O sea, yo creo que aparte nosotros de dar valor, diversión, como tal, pues tienes que darle el valor de que aparte de que se van divertidos, se llevan el conocimiento. Entonces, tienes que darle como ese plus, ¿no? Claro. Entonces, con eso valorarlo. Y ahora sí que, como decía también Miguel, dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? Claro. Si ves que es una comunidad que pues realmente ese no puede, espíritu de servicio, como decías. Entonces ahí regresas al espíritu de servicio. No se trata de que tú ahora seamos mercenarios y que ahora para todos lados cobres, ¿no? Claro que no. Pero sí creo que hay que darle el valor, porque yo creo que para que se reconozca tu trabajo tienes que valorarlo tú primero. Qué maravilla, y que de verdad no deja de perderse también ese espíritu como de Robin Hood, ¿no? De decir, pues también de alguna manera siempre llevar a los más desfavorecidos. Y bueno, no quiero también terminar antes de preguntarte, desde tu perspectiva, Rosma, ¿hacia dónde debe de dirigirse las acciones de divulgación? ¿Qué es lo que debe de venir o lo que debiera de venir en materia de lo que deben de hacer? No nada más gobierno, las instituciones, la academia, la sociedad, los investigadores. ¿Qué debemos de hacer para que la divulgación, no nada más en San Luis, sino en México, realmente sea un ingrediente detonador para que sume al impulso de México como país? Fíjate que es interesante porque
pues cuando éramos inmensamente pobres, te decía yo que ni siquiera conocían qué era la palabra, ¿no? Así es. Después nos toca en 2012, 2000, que cuando piensan los recursos, bueno, de repente todos eran divulgadores. Y aunque no fueran, pues pues le hacían como que sí eran, ¿no? Así es. Y en esa tercera etapa que de repente vuelve a hacer ese recorte, entonces como que todo el mundo dice, a ver, espérame, ¿cómo? Y además te exigen que seas dentro de tus acciones de investigador, que tengas acciones de divulgación. Entonces, como que ha sido ese pico que subió y que de repente bajó. Normalizó. Exacto. Se normalizó. Y bueno, y ahorita vienen temas como que ahora ya no debe ser solamente la palabra divulgación, sino que se debe de hablar como comunicación pública de la ciencia, en el que incluya no solamente a los divulgadores, sino a los periodistas, sino a la gente que hace museos o que trabaja en museo, a la gente que tiene los planetarios, a la gente que hace divulgación de diferentes trincheras, ¿no? Claro, como escritores, los que hacen producción de radio, cuentos. de televisión, cuentos. Y bueno, no me digas ahorita todo lo que es redes sociales. Los youtubers el año pasado estuvieron por ahí en Universum, porque también quieren los youtubers hacer de divulgación, fíjate. Entonces, yo creo que esta comunicación pública de la ciencia es como una gran sombrilla, yo así les digo, en el que agrupa a todos esos que estaban como nada más los que hacen periodismo, nada más a los que hacen radio, sino que en esa gran sombrilla entramos todos, ¿sí? Claro. Escribiendo, haciendo diseño de personajes, haciendo radio, televisión, todos con un camino de divulgación. Yo creo que si todos entendemos que la divulgación es como la médula de este país en cuanto pueden saber que el conocimiento los hace generar mejores decisiones, ¿sí? Que pueden tener una mejor calidad de vida, la gente que conoce, que toma decisiones con el conocimiento de la mano, bueno, pues vamos a tener un mejor país, ¿no? Decisiones informadas, claro, finalmente. Decisiones informadas. Que bueno, es una chulada de ver, una joya. Yo le invito a que vuelva a repetir este programa y más lo que nos acaba de decir Rosma, porque es valiosísimo, es la médula de lo que debemos de impulsar hoy en día, y que ya lo dijo ella, o sea, no tiene que venir nada de los investigadores o de los divulgadores, sino de todos, tiene que formar parte de todos. Y bueno, Rosma siempre forma parte del programa. Antes de irnos, el chismógrafo habitual de este programa de Coposit Radio. ¿Comida favorita, Rosma? Ay, la mexicana. Ay, qué delicia. Comelona de la comida mexicana. Libro. Me gustan mucho, me encanta leer, pero ahorita el más reciente es el de Matar a un ruiseñor de Harper Lee. De Harper Lee. Serie. Me gustan todas las series que sean como de intriga, o sea, sí, es medio de no tanto thriller, sino de todo, o sea, que sea de acción. Suspenso, exacto, ¿no? Suspenso. Película. La película que más me gusta es Sexto Sentido. Ok. Esa porque juntaba todos mis géneros principales. Que juntaba todo. El suspenso y sobre todo ese final tan icónico. Tan inesperado, ¿no? Que sí marcó una época finalmente, sí. Ese. Y pasatiempo, hobby. Me encanta pintar al óleo. Pintar. Y aparte tienes tiempo para eso, imagínate, o sea, pues lo encuentras. No, qué maravilla. Rosma, ha sido un honor y un placer que hayas estado aquí en el programa. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias a todos los compañeros de aquí del Coposit y un saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias, y les recuerdo que el Coposit es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en página web slp.go.mx/Coposit. En nuestras redes sociales, recuerden Twitter, @Coposit, Facebook, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, en YouTube como Coposit, y aquí en la capital potosina estamos a sus órdenes en camino a la presa número 985, a unos pasos de la entrada a la presa San José. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC en los controles, Roberto Alonso, gracias Robert, gracias a Alex, a Sandra Luna, a Ale Mendizábal y a Raquel Pérez por el invaluable apoyo. Saludo a todo el gran equipo del Coposit y a todos los miembros de la red de divulgación de ciencia, tecnología e innovación. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y nos despedimos con Dana Winner, y esto es One Moment in Time. Hasta la próxima.